bien, muy complacido, además impactado por el nombre de este programa, Poder Agropecuario. De verdad que se establecía como un compromiso. Fui invitado como conferencista a este 10º simposio de búfalos de las Américas y de Europa para disertar sobre la economía de la ganadería sostenible en humedales, ya que, según entiendo, es algo que inquieta a muchos de los bufaleros en América y en Europa, este tema del búfalo en ese ecosistema, el de los humedales. Pero además sabemos que los humedales son muy sensibles y son el foco de atención de los ecologistas y de la gente que está en pro del cuidado del ambiente. La buena noticia, porque hay una buena noticia, es que los humedales pueden perfectamente convivir con especies ganaderas, en este caso inclusive vacunos y búfalos. Ambos son bóvidos, ambos son bovinos, y entonces son primos hermanos, y ellos pueden, según una investigación que hemos hecho, yo particularmente como economista agrícola tuve la oportunidad de hacer un trabajo investigativo, reitero, sobre la sostenibilidad de la ganadería bufalina en humedales, en una zona deltaica del estado de Barinas, Venezuela. Bueno, los resultados fueron interesantes, que fue lo que expuse en parte durante mi conferencia hoy, 16 de noviembre, que tanto la ganadería vacuna como la ganadería bufalina pueden llegar a ser rentables en ecosistemas de esta naturaleza, es decir, en hábitats de humedales, siempre y cuando las prácticas sean las apropiadas, demostrando rentabilidad. Lo único es que, bueno, en honor a la verdad resultante de ese trabajo científico, permítanme decirlo, el búfalo terminó siendo más rentable que el vacuno, pero ambos son rentables y es posible lograr, y esta es la esencia de mi ponencia, sumar a ese recurso natural que es el humedal, un elemento natural, en este caso la ganadería, para lograr mayores servicios ecológicos por parte de esos dos elementos conjugados allí. Pueden convivir perfectamente, no es algo, digamos, que nos debe extrañar. Y por otra parte, no necesitamos que haya competencia entre vacunos y búfalos. Estos primos hermanos pueden perfectamente también reunirse en una sola finca, en un solo predio, en una sola unidad de producción, demostrando sus habilidades, sus tendencias, digamos, expresando todas las bondades que cada ganadería tiene según la mayor adaptabilidad que puedan lograr en cada finca, en cada unidad de producción, repito. Entonces eso es muy importante, porque no es un problema sustituir a una ganadería por otra, sino de entender que debemos llevar a la ganadería adecuada al escenario adecuado. Si en mi finca las condiciones edafoclimáticas no son las apropiadas para introducir allí una ganadería vacuna, pues no lo debo hacer. Si no es apropiado para búfalos, no lo debo hacer. Pero si es un escenario bueno para ambas ganaderías, pues lo hago también. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Creo que en mi conferencia pude expresar lo básico de lo que quería decir. Eso es otra cosa. Yo le preguntaba a mi esposa, bueno, ¿qué crees tú? Yo voy a ir de tan lejos, de Venezuela hasta Paraguay, a hacer que por vanidad. Decía, sí, soy conferencista. No, yo debería decir algo. Y creo que ese algo lo dije, que es que de verdad sí se puede proteger a un humedal, sí se puede de alguna manera ser garante de ese ecosistema usando ganadería bufalina, usando ganadería incluso de otras especies, con las prácticas adecuadas, respetando la naturaleza, en la naturaleza y con la naturaleza. Mi recomendación fundamental, si va a adentrarse al mundo de la ganadería, es que primero sepa exactamente qué es lo que quiere hacer, uno. Luego, busque la ganadería que mejor se adapte a las condiciones de clima y suelo del predio, del lugar donde él está. No sé cómo le llaman acá, si le llaman a las fincas. Bueno, entonces eso es muy importante, y que por favor haga planificación, recordando que el que no planifica no mide, el que no mide no registra, el que no registra no puede controlar, y el que no controla, bueno, imagínense ustedes. Entonces la planificación, sobre todo la planificación estratégica, es fundamental. Deben
entender, internalizar que eso nos va a lleva a todo ganadero, sobre todo el que quiera iniciarse con un pie de cría o un tipo de ganadería en especial, a pensar muy bien las cosas antes de actuar. Entonces la secuencia sería pensar, ¿verdad?, organizarse y luego actuar. Si se quedan pensando solamente, bueno, nunca van a hacer nada. Pero luego de ver todos los factores, porque la ganadería es multifactorial, la ganadería es algo complejo. Una vez que tenga ya todos los elementos considerados, y para eso es la planificación, bueno, ahora sí, organízate, búscate un buen equipo, un equipo que trabaje, porque esto es de verdad exigente, y finalmente ejecuta y lleva adelante. Una vez que llevas adelante, entonces vas controlando y luego todo se hace más fácil, que eso es el asunto más interesante en esto. A veces la gente dice, no, pero eso es muy complicado. Me dicen a mí, pero señor Carlos, ¿cómo cree usted que nosotros vamos a estar pendientes de tantos registros, de tantas cosas, midiendo tantas cosas? Bueno, pero es que a la larga, si no lo hacen así es peor, mucho más complicado, porque luego uno no tiene control de nada. Sin embargo, mediante la planificación, llevando los registros adecuados, pueden saber cuáles son sus costos, tenerlos identificados. Una vez que los conozcan, pueden manejarlos adecuadamente, pueden tomar decisiones acertadas, pero además por el componente del ingreso, tener todo absolutamente claro, hacer las proyecciones, hacer presupuestos. Dios mío, ¿cómo es de buena la vida de un gerente agropecuario cuando lleva presupuesto? Y ese presupuesto debe estar basado en un plan que debe ser producto del consenso de un equipo, de la gente que se va a ocupar de esa finca. Hay una cosa que pasa mucho, lo he visto en América Latina, que es que la gente da por consabida muchas cosas, es decir, hay muchas tareas que la gente dice, no, pero es que eso yo lo sé. Sí, no, pero es que no me vas a venir a decir lo que ya yo sé. Sí. Pero sucede que nunca lo hacen. Entonces por ejemplo, llevar la medición, ¿okay?, de lo que es la producción diaria de leche, ¿okay?, llevar el crecimiento del peso de los animales, hacer, aunque sea pequeños manuales de procedimientos para sus trabajadores, establecer claramente cuáles son esas tareas, ¿verdad? Y que perfectamente el trabajador sepa qué es lo que va a hacer y el dueño de finca o gerente de finca sepa lo que va a hacer ese trabajador, que las tareas no se sobrepongan, que además todo el mundo tenga clara cuál es la visión, la misión de esa finca, sepan qué papel juegan dentro del mundo ganadero, ¿ok? Entonces eso es fundamental. Y yo creo que así sí se obtiene el poder agropecuario. Qué bueno estar entrevistado y sobre todo pues en esta ciudad tan bonita. Esta ciudad la veo muy interesante porque son grandes extensiones y pareciera que se puede desplegar a su antojo, ¿verdad? Qué bien, qué bien.